Saludos a la familia de Cristo Jesús, en especial la Iglesia Nueva Vida. Desde aquí ya sabrán ustedes de que perdí mi documentación y por lo tanto no puedo salir del país. Sin embargo, se están haciendo los arreglos, hay manos que se han extendido para poder sacar una cita lo más pronto posible, poder viajar y reunirme nuevamente con ustedes. Mientras tanto, estoy acá con mi familia, que es mi madre, mi tía y mi hermano, con mi sobrina. No somos mucha familia, pero estamos constantemente reuniéndonos y gozándonos en ese compartir familiar, sobre todo con mi madre. Por lo tanto, voy a estar predicando mediante este medio y permítanme invitarlo ahora a que tome su Biblia y vaya al capítulo 2 de Gálatas. Gálatas 2:20. Quería ver con ustedes principalmente lo que está sucediendo en Afganistán, así como en otros países donde hay gran persecución, pero también cómo nos prepara este versículo en la ordenanza de la cena del Señor. Vamos a ver solamente un versículo y si aún no lo ha memorizado, lo animo a que lo memorice y siga recordándose la verdad que vamos a desempaquetar de lo que sabemos que es cierto, con respecto a lo que Dios ha prometido a su pueblo, incluso cuando está sufriendo en su peor momento. Y antes de leer o citar el texto, oremos juntos. Pongámonos de pie e inclinemos nuestros rostros en reverencia a nuestro Señor. Padre nuestro, venimos ante ti en el nombre de Jesús, reclamando el poder de tu Espíritu para hablar a través de tu palabra. Señor Jesús, te necesitamos. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo te necesitan. ¿Podrías hacernos más valientes por el bien de aquel que dio su vida por nosotros y vive su vida a través de nosotros, Jesús, en cuyo nombre oramos? Amén. Tomen asiento, hermanos. Abramos a Gálatas 2:20 y leamos conmigo este versículo. Gálatas 2:20. Cuando lo tengan, me dice amén y entenderé que ya los estoy escuchando. Gálatas 2:20 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo, en la versión Reina Valera 1961. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más, si no lo ha memorizado, le animo que lo haga, porque le dará forma a su comprensión de lo que está sucediendo en las próximas semanas y tal vez en los años que se van a desarrollar. Me gustaría que pensáramos en cómo respondemos a la persecución. No solo en la persecución que escuchamos en Afganistán, sino en la lista mundial de vigilancia publicada por Open Doors. Open Doors es una institución que enumera los 50 países en orden donde es más peligroso seguir a Jesús. Y como sabrán, son muchos los países. Afganistán ha sido el país número 2 durante mucho tiempo, pero sospecho que se ha convertido en la actualidad en el número 1 para poder predicar el Evangelio de Jesús. Pero ¿cómo pensamos sobre la persecución de la iglesia de aquellos que siguen al Señor? ¿Cómo le respondemos? Y quizás lo más aleccionador para nosotros, al menos por hoy, cómo nos preparamos para nuestra propia persecución que probablemente vendrán aún en este país. No solamente Perú, sino también en Estados Unidos. Quiero contarles que Joseph Son era un pastor en Rumania. Sirvió durante muchos años en el ministerio pastoral en la Rumania comunista bajo el dictador Nicolae Ceausescu, quien fue ejecutado junto a su esposa en la televisión pública en el día de Navidad de 1989.
Así de mal estaban las cosas en Rumania. La Rumania donde estaba sirviendo Joseph Son llegó a la fe en Cristo Jesús en el ministerio del pastor Marty Lloyd Jones. Y como muchos conocerán, Marty Lloyd Jones es un gran predicador inglés, pues él se convirtió en una de sus predicaciones. Estudió en la universidad y llegó a la fe y estaba convencido de que necesitaba regresar nuevamente a Rumanía como pastor. Todos les advirtieron que no lo hiciera porque iba a ser muy peligroso, incluso podría en peligro la vida de ellos. Pero regresó por lo que Jesús había dicho. Abramos Mateo 10:16 para que conmigo podamos entender qué fue lo que dijo Jesús en referencia a la persecución. ¿Lo tenemos? En Mateo 10:16 Jesús dijo, los envío como oveja entre lobos. O Juan 15:20, donde dice, acuérdate de las palabras que te dije. Ningún sirviente es más grande que su amo. Si me persiguieron, a ti también te perseguirán. Y fue perseguido, arrestado, interrogado, encarcelado. Sufrió mucho, al igual que su esposa e hija, por su compromiso a seguir a Jesús. En su disertación del doctorado que escribió en Oxford, es un enorme libro de 500 páginas titulado Sufrimiento, Martirio y Recompensas en el Cielo. El título en sí mismo suscita un debate. ¿Cómo puede haber recompensas relacionadas con el sufrimiento? Y sin embargo, la Biblia, hermanos, aquello que hemos leído, conecta claramente el sufrimiento, la persecución y el martirio con recompensas únicas. Cuando leo este libro y he revisado la disertación, para los que no saben lo que es una disertación, es un libro que se presenta para la aprobación de lo que es el curso de teología. Lo he leído una y otra vez porque nunca he leído tan claramente, enfocado en la enseñanza de las Escrituras, la historia de la Iglesia durante los 2 últimos milenios y nuestro lugar en la historia en este momento. Una de las cosas a la que vuelve una y otra vez en este tema es quiénes somos realmente en unión con Cristo. Lo que hace el Dr. Son es conectar la unión con Cristo con la certeza de los seguidores de Jesús que sufrirán como Jesús mismo sufrió, tal vez no en el mismo grado, pero habrá sufrimiento en la vida de aquellos que sigan al Redentor. Entonces, ¿quiénes somos realmente en unión con Cristo? Eso nos lleva a Gálatas 2:20 y mi plan es hacer 2 observaciones sobre el pasaje, sobre el versículo y luego dibujar 3 implicaciones prácticas y muy sencillas. Primeramente, en unión con Cristo estás muerto. En unión con Cristo estamos muertos. La primera observación es esta, que en unión con Cristo tú y yo estamos muertos, ¿no es así? Por eso es exactamente lo que dice el versículo. Fui crucificado con Cristo y ya no vivo. En unión con Cristo ya estoy muerto. Si regresa a la versión de King James, en español la traduce de esta manera un poco diferente. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo. He sido crucificado. Es realmente una palabra griega, pero esa palabra griega es un verbo y viene en un tiempo pasivo perfecto. Nos llega como pasivo, lo que significa que algo me ha sucedido, y viene con un tiempo perfecto, lo que significa que lo que me sucedió en el pasado tiene consecuencias reales, presentes y continuas. Por eso dice, estoy crucificado. No solo ocurrió en el pasado, pero sucedió en tiempo real, en la historia y en la realidad. Tiene implicaciones presentes para mi experiencia actual. He estado y estoy crucificado
con Cristo Jesús. Ahora permítame ilustrar cómo se ve esto. Hace poco, más de 100 años, corría el año 1919 en Nueva York y hubo un terrible accidente de tren. Fue en un túnel y cuando el tren se descarriló, el combustible del tren se encendió y hubo una explosión y más de 100 personas murieron, las cuales sufrieron quemaduras irreconocibles. Esto fue antes de la identificación por ADN. Entonces, cuando se descubrió que muchas personas murieron, hubo funerales, pero no estaban seguros exactamente a quienes estaban enterrando. Otro hecho, varios años más tarde se descubrió que varias de las personas que estaban endeudadas o que estaban siendo buscadas por la ley estaban con un boleto de tren y ese boleto de tren simplemente desaparecieron. Estaban en unión con ese tren en virtud de ese boleto y reclamaron el estado de estoy muerto y se fueron. Algunos fueron capturados más tarde, otros se entregaron porque no pudieron mantener por un largo tiempo la farsa. Pero este es el punto. Decidieron decir, vamos a actuar como si estuviéramos muertos. No funcionó. Algunos de ellos, no sabemos cuántas personas realmente mantuvieron la farsa y realmente la llevaron a su muerte posterior, pero algunos fueron atrapados y esta fue su experiencia. La razón fundamental era, ¿qué puede hacer la ley con una persona muerta? Una vez que estás muerto, la ley no tiene ningún derecho sobre ti. Las obligaciones, las sanciones, las relaciones, las órdenes judiciales no significan nada para una persona que ha fallecido. Esto es lo que apunta a la unión con Cristo en el contexto de este versículo. Fui crucificado con Cristo y ya no vivo. Es decir, mi unión con Cristo en su muerte, en su crucifixión, en su entierro y en su resurrección significa que la ley y todas las penas que me impusieron por ser rebelde contra Dios ya no tienen más derecho sobre mí. Ya no estoy endeudado, ya no estoy obligado a la ley y exigencias. Lo peor que la ley podría haberme hecho jamás le fue hecho a Cristo y por lo tanto me fue hecho en virtud de mi unión con Él. Ya no es una obligación. Esto es lo que Pablo está señalando en este pasaje. En unión con Cristo estás verdaderamente vivo y profundamente amado. La segunda observación dice así. No solamente en unión con Cristo estoy muerto, sino en unión con Cristo tú y yo estamos verdaderamente vivos, más vivos que nunca y somos profundamente amados. Esta es la segunda parte del versículo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Y la vida que vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quien me ama y aún ahora se entrega a mí. Este es el énfasis principal del versículo 20. 5 veces se encuentra la palabra vivir o vida. La vida que vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me ama y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Qué excelente palabra. Qué excelente es la forma como Dios ahora vive en nosotros. ¿Está viviendo tu vida como si Cristo viviera en usted? ¿O solamente está aparentando ser cristiano por tiempos, pero en la realidad Cristo aún no vive en usted? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa vivir por fe en el Hijo de Dios que me ama y se entregó a sí mismo por mí? Bueno, retomemos nuestra ilusión del tren. Solamente vamos a adelantarla unos 80 años. Voy a pisar con mucho cuidado aquí. Digamos que es el año 2001.
y vives en la ciudad de Nueva York y tienes una deuda tremenda que nunca podrías pagar. Posees cientos de millones de dólares para tus inversionistas, para los banqueros, y por razones que no voy a detallar, el dinero se ha ido y no puedes devolverlo. Se ha emitido una orden de arresto y estás tratando de resolverlo. ¿Qué hago? Es el 11 de septiembre y en el calendario que cuelga de la pared de tu apartamento hay una cita con un abogado específico que se encuentra en el World Trade Center. ¿Estás conmigo? Entonces, se supone que debes estar allí la mañana del 11 de septiembre del 2001, pero te quedas dormido. Y finalmente te despiertas y te das cuenta de lo que ha pasado y piensas, oh no, he perdido mi oportunidad, tengo que ver qué puedo hacer. Y entonces te vistes rápidamente, corres escaleras abajo, tomas un taxi y comienzas a conducir hacia la dirección donde está el World Trade Center. Y el taxista dice, ¿vas a dónde? Y le dices, y él dice, ¿no sabe lo que está pasando ahí? 2 aviones chocaron con los edificios. Los edificios están en llamas y él dice, no me voy a acercar a ese edificio. Y sales del taxi y tu cerebro comienza a dar vueltas y tu primer pensamiento es, debería estar muerto ahora mismo, debería estar en llamas, podría haberme quemado, y en ese momento los edificios se derrumbaron y piensas, era hombre muerto si me hubiera levantado a tiempo. Y luego vas al siguiente paso y piensas, pero tenía una cita. Está en mi calendario en la pared. ¿Y si este es mi boleto? ¿Qué pasa si salgo ahora mismo, desaparezco y nunca aparezco? Todos asumirán que yo estaba en el edificio. Está en el calendario y nadie lo sabrá nunca y yo desapareceré. Si esto fuera tu experiencia, ¿cómo sería el resto de tu vida? Bueno, por supuesto tendrías que crear una nueva identidad. Nunca jamás podrás volver a la antigua identidad. Nunca podrás usar tu teléfono. Tendrías que tirar eso a la basura. Nunca podrás volver a tu apartamento. Nunca contactarías a tu familia. Nunca volverías a usar su tarjeta de crédito. Nunca volverías a tu alma mater. Nunca podrías producir tu currículum vitae porque estás muerto. Nunca podrías hacer cosas que antes hacías. Y 2 cosas serían ciertas. Te esforzarías por crear una nueva identidad completamente separada de la anterior y siempre estarías trabajando para asegurarte de mantener la historia clara y siempre tendrías miedo de que te puedan descubrir. Ahí es donde se rompe la ilustración. Porque, como ves, en el Evangelio en realidad tienes una nueva identidad. Tienes una nueva vida. No una que tú mismo creaste, sino una que Cristo ganó para ti. Eso es lo que significa que nos declare justos. Tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva familia, tenemos una nueva vida y es una vida como nunca la habíamos conocido antes, donde no hay que esconder, temer, perder o probar porque Cristo, hermanos, lo ha hecho todo por nosotros. Hay una nueva identidad. Eso es lo que significa la unión con Cristo. Una unión con Cristo realmente donde estamos muertos. La vida vieja ha terminado. No hay más juicio legal que pueda oponerse a nosotros. Lo peor que podríamos temer, Cristo lo ha absorbido en sí mismo en la cruz por nosotros y en nuestro lugar como nuestro sustituto. Dele gracias a Dios por eso. Y lo mejor que podríamos esperar, la perfección que Dios ordena. Cristo la ha ganado y ha asegurado nuestro nombre y nos acredita. Esto se llama justificación, ¿no? Eso es lo que apunta este pasaje.
Anteriormente encontraste esa palabra justificación varias veces en el capítulo 2 de Gálatas. Si no lo ha leído, le invito a que lo lea. En Cristo estás absolutamente seguro y protegido en esta nueva identidad, en esta nueva vida que no creaste por tu cuenta con una identidad falsa, sino una que es más real que cualquier cosa que pudieras haber conocido, porque Cristo lo ganó en tu nombre y te lo dio y lo asegura para que ni siquiera tú puedas estropearlo. Colosenses 3, versículo 3 lo expresa de esta manera. Busquemos Colosenses 3, versículo 3. Cuando lo digan, me dicen amén. Los escucho. Dice así: porque moriste, y tu vida ahora está escondida ¿en dónde? Dígalo, con Cristo en Dios. En Cristo, en unión con Él, ya estás muerto, y en unión con Cristo estás más vivo y más profundamente amado de lo que jamás podrías imaginar, y le llevará el resto de su vida resolver todas estas implicaciones o entender, pero aunque no entienda, Cristo ya lo ha hecho parte de su vida. Estás escondido en Él. Para el creyente, la persecución es siempre y únicamente en unión con Cristo. Ahora aquí, hay 3 implicaciones que surgen de eso al pensar en la iglesia perseguida. ¿Cómo pensar en ella? ¿Cómo responder a ella? ¿Cómo orar por nuestros hermanos y hermanas perseguidos? E incluso, ¿cómo prepararnos para nuestra propia persecución, que percibo que está muy cercana? E incluso, ¿cómo prepararnos y preparar a otros a su persecución? Por cierto, debo decir que el Dr. Son, el que hablé anteriormente, predicó en los Estados Unidos varias veces, y puede encontrar, hermanos, sus sermones incluso en la web. Pero una de las cosas que dijo una y otra vez es: por favor, nunca crean que la persecución, como ven en todo el mundo, no vendrá aquí. Seguramente vendrá. Es solo cuestión de tiempo. Así que realmente la pregunta más profunda debe ser para nosotros: ¿cómo nos preparamos para la inevitable persecución? Entonces, tres implicaciones. Número 1. Para el creyente la persecución es siempre y solo en unión con Cristo. Se lo repito. Número 1. Para el creyente la persecución es solo y siempre en unión con Cristo. Ningún creyente genuino ha sido perseguido jamás solo. Ningún verdadero seguidor de Jesús ha sido jamás abandonado en su persecución. Nuestra unión con Cristo nos asegura el sufrimiento y la persecución son siempre y solo en unión con Cristo. Nunca solo, nunca abandonado. Esta es la primera implicación. Para el creyente la persecución está total y absolutamente bajo la soberanía de Dios. Alaba al Señor por eso. Segunda implicación. Para el creyente la persecución está total y absolutamente bajo la soberanía de Dios. Lo ve en el primer destello de persecución en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 4. Muy rápidamente, cuando Pedro y Juan van al templo, y eso creo que lo hablamos en la última clase que tuvimos el día jueves, cuando Pedro y Juan van al templo y ven a un hombre que ha estado cojo durante 40 años, mendigando plata y oro, ellos dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo hace. Y estalla tal alboroto que Pedro comienza a predicar y los líderes religiosos se ponen furiosos. Arrestan a Pedro y a Juan y los arrojan a la cárcel, y a la mañana siguiente los llevan a la corte y los amenazan.
no vuelvas a hablar de Jesús, ni aquí ni en ningún lado. Y lo dejaron ir. Y entonces Pedro y Juan regresan a los seguidores de Jesús, la iglesia primitiva, y les cuentan lo que sucedió. Todo esto está en el capítulo 4 de Hechos. Se lo recomiendo que lo lea. Y mientras relatan lo que le sucedió a sus hermanos cristianos, el versículo 24 del capítulo 4 dice: cuando oyeron esto, alzaron la voz juntos en oración a Dios y dijeron: Señor soberano. Si vas al griego, hay una palabra que es querido Padre. Los primeros creyentes se dirigen a nuestro Dios soberano como autoridad indiscutible. No tiene fronteras, ni una pulgada cuadrada, ni una fracción de segundo está fuera del control soberano del universo. Nada está fuera de su control. Aún la pérdida de mis documentos está en el control de Dios. Y así, en la primera expresión de la persecución de la iglesia primitiva, cuando el pueblo de Dios se reunió, levantaron la mirada y dijeron: tú gobiernas, Padre. Así que prácticamente para el creyente la persecución está completa y siempre solo bajo la soberanía de Dios. Repitamos, está solo bajo ¿qué? Bajo la soberanía de Dios. Para el creyente la persecución es siempre un camino hacia la gloria. ¡Qué hermoso! Y la tercera implicación, para el creyente la persecución es siempre, y se lo repito, un camino hacia la gloria. Hay una profunda conexión en la Biblia entre la persecución y la gloria. Realmente la gloria es la recompensa. Lo que Dios le dijo a Abraham es: yo soy tu gran recompensa. Yo y toda mi gloria, más de mí para ustedes, es la gran recompensa. ¿No es así? La conexión inseparable entre la persecución y la gloria. Entonces, cuando preguntas: Dios, ¿por qué tanta persecución? La Biblia respondería de manera muy simple: porque Él quiere darte más gloria. Quiere compartir más de sí mismo contigo y solo viene a través del sufrimiento e incluso de la persecución. Primera de Pedro 4:12. Acompáñeme a Primera de Pedro 4:12. Pedro dice: no te extrañes de la dolorosa prueba que estás sufriendo, como si algo extraño te estuviera sucediendo, pero regocíjate de que participes de los sufrimientos de Cristo, para que, aquí está, para que te llenes de alegría cuando su gloria se revela a ti. Y en Romanos 8:17 Pablo dice: compartimos su sufrimiento para que también podamos participar de su gloria. Hay mucho que desempacar aquí, pero no tengo el tiempo. Vayamos entonces a la conclusión. ¿Qué hacemos, hermanos, con todo lo que hemos predicado? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo concluimos este pasaje? Son cosas difíciles, especialmente para personas como nosotros que estamos acostumbrados a vivir una vida libre de dolor, que no les gusta estar bajo ningún tipo de amenaza, que tienen muy poca experiencia con algún tipo de amenaza exterior. Si eres como yo, seré muy honesto. Lo que estoy compartiendo contigo, lo que te estoy proclamando de la palabra de Dios, me asusta. No quiero pasar por lo que mis hermanos y hermanas en Cristo están pasando en Afganistán. Preferiría salvarme de eso. ¿No lo harías tú? Y sin embargo, la palabra de Dios me menciona a mí, nos prepara para que nosotros, como hermanos y hermanos en Cristo, a lo largo de la historia de la iglesia y de todo el mundo, nos anima a orar por los que están ahora sufriendo, orando con los que oran.
El ministerio Puertas Abiertas que le mencioné, el que le dije al principio de la predicación, dice que la iglesia perseguida rara vez pide escapar de su sufrimiento. Escuchen, más bien piden oración para tener el valor y la fuerza para soportar y permanece fiel. ¿Qué anima al pueblo de Dios a orar de esa manera? Un escritor lo expresó de esta manera: la gracia de la muerte llega a la hora de la muerte, nunca antes. La gracia agonizante llega a la hora de la muerte, nunca antes. Podrías adaptarlo para decirlo así. Recibí una llamada hace ya tiempo que decía: quiero seguir a Dios tan plenamente mientras tenga fuerzas que cuando venga la debilidad y el sufrimiento podré soportarlo con confianza. Y hay una ilustración que quizás pueda aclarar este pensamiento. Miren, cuando usted llega a su casa tarde y está oscuro y las luces están apagadas, puede usted arreglárselas para moverte en la oscuridad, ¿no es así? ¿Por qué? Porque has estado tan a menudo en la luz que te das cuenta ahora en tu caminar. Pero la única forma en que funciona es si prestas atención cuando las luces de tu casa están encendidas y sabes cómo es. Estás oscuro, estás caminando desde tu habitación, tal vez a medida que envejeces estás caminando desde la habitación hasta el servicio higiénico y está oscuro. No necesitas las luces encendidas porque has pasado tanto tiempo que ya conoces el camino correcto. Has prestado tanta atención a la luz para que cuando oscurezca puedas manejar tu camino. ¿Por qué? Porque realmente has prestado atención. ¿A qué estás prestando atención, hermano y hermana? Principalmente tu unión con Cristo, que en Cristo ya estoy muerto, que en Cristo estoy más vivo de lo que jamás pude imaginar y más profundamente amado de lo que jamás creí posible. ¿Estás prestando atención a tu unión con Cristo mientras las luces están encendidas para que cuando oscurezca no dudes en la oscuridad de lo que estaba claro en la luz? Esto es lo que quiero decirle. Esto es lo que nosotros celebramos en la Santa Cena. El Señor Jesús pasó por la oscuridad más oscura imaginable y permaneció fiel. Y Él ha sido antes que nosotros y en unión con Él. Su crucifixión es nuestra, pero su resurrección, su victoria, su ascensión y su reinado también son nuestros. Todo ello, esta es nuestra confianza y esto es lo que celebramos cada vez que tenemos la Santa Cena del Señor. Espero que hayan podido comprender este pasaje. Oremos juntos. Se nos recuerda, oh Señor, lo que escribió el apóstol Pablo. Por lo tanto, no desmayamos, Señor. Aunque fuera por nosotros, queremos que podamos aprender, Señor, que contigo estamos crucificados, que ahora tú vives en nosotros, que estamos escondidos en ti, que aunque haya persecución, no estaremos solos porque tú estarás con nosotros. Enséñanos a fijar nuestra vida en la cruz. Enséñanos a fijar nuestra vida en la palabra viva y eficaz. Enséñanos a pasar la prueba. Y cuando estemos en la prueba, no pidamos que queramos eludirla, sino, Señor, que nos des la fuerza, como dijo Pedro, a un Dios soberano poder atravesarla y de esa forma poder crecer más y más en nuestra contextura espiritual y poder predicar el Evangelio con propiedad, porque es un Evangelio que vivimos y compartimos con los que no conocen aún tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a la Iglesia Nueva Vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, después de esta predicación, esperando que hayan
crecido en lo que es Gálatas 2:20. Les comunico que el próximo jueves estaré con ustedes en la clase del capítulo 4 del libro de Hechos. Aquellos que quizás quisieran alguna consejería o alguna pregunta, tienen mi teléfono. Me pueden comunicar a través del WhatsApp. Es un teléfono que lo puedo yo recibir desde aquí, desde el Perú. Cualquier cosa o lo que requieran, solamente comuníquenme por teléfono o envíenme un mensaje. Que la gracia de Dios esté con vosotros, y ahora los dejo en compañía de la última adoración por parte del grupo de adoración. Dios les bendiga y que tengan una hermosa semana en el Señor, y no olvidemos orar los unos por los otros. Y les pido la petición de orar porque lo más pronto posible me aprueben la salida de este país para llegar nuevamente con la mitad de mí, con mi esposa, que le amo tanto, la extraño tanto, que a veces es difícil dormir. Extraño a mis hijas, pero a veces la soledad la llena el Señor, pero Él dijo bien claro: no es bueno que el hombre esté solo. Por eso puso a mi compañera Maribel. Desde aquí te amo bastante y los amo en el Señor. Dios los bendiga y Dios los guarde.